tomé la grabación, bueno, porque por las dudas. Estamos en este día jueves 13 de noviembre ya, como quien no quiere la cosa, se nos va el año y nos tenemos la grata visita de Franco Scopelli, que no sabemos a qué se dedica porque va cambiando mucho. Sí. Entonces no sabemos ni cómo presentarlo. Era experto en un momento en radios no tradicionales. Radios piratas. En radios piratas, señor. Pero habló de la radio nazi, eso es un radio... Entre otras, también la radio soviética. No sé si era muy... No me encasilles. No sé si no era tan poco oficial la radio soviética. No, lo que pasa es que vos tenías a ver si mal no recuerdo de lo que vos contabas, más lo que yo leí, vos tenías, por un lado, el sistema de difusión, por el otro lado tenías la propaganda que intentaba hacer mella desde afuera al régimen soviético. Estamos hablando de una recordada serie de notas sobre radio Primo, ¿podés ponerte un poquito más para adentro? Sí, perdón. Europa. Lo que pasa es que yo tengo miedo de acercarme a mi sobrino por el tema de los valores que tengo en el bolsillo. Pero bueno, fueron episodios. Ya los valores morales me los robó todos. Fueron episodios y la vida sigue y estamos en esta nueva etapa de Reactiva, ¿no? Yo vengo acá a representar la línea fundacional de lo que fue este espacio hace ya ¿cuántos años? La línea fundacional. ¿No? Reactiva nació en 2017, un 14 de mayo, en un evento se hizo en la FUR. Exactamente. Eso es el lanzamiento oficial de Reactiva Contenidos. A mí me da como no sé qué pensar en esto, perdón, porque estoy haciendo estas choluleces. Ahí va. Esto es tele, señores. Ahí va, no, porque pero me da no sé qué, o sea, ya estoy tan viejo como para pensar que fui fundador de la línea fundacional. Vos fuiste de varias líneas fundacionales. Sí, claro, o sea, además vengo fundando. Fundiendo y fundando. Y bueno, como buen empresario, fundo y fundo. Ese sería el título de mi biografía. Fundó y fundió. Bueno, ¿cómo estamos para hoy, para el programa? Los he venido escuchando, vine el otro día hace un par de semanas ahí, me senté a verlos y a disfrutar. Y bueno, ahora me pudo las ganas de sentarme de este lado. Y será verdad que, por ejemplo, más allá de lo que viste la otra vez, ¿qué podés contarnos del programa? Claro, ahí va. Lo importante es lo que nos cuentes vos del programa, porque nosotros en verdad no podemos. Lo vamos olvidando. Claro. Tenemos poca memoria caché. Cada semana van juntando gente con la que llevarse peor. Sí. Sí. No sé con quién nos vamos a pelear el día de hoy. Después de la 1 de las 12 del mediodía, que es cuando arranca esto, vamos menos serio, ahí vamos a tener una nota con la gente del SUTIGA, el sindicato que nuclea organizaciones sociales, trabajadores de sindicatos, tercerizados. Vamos a estar hablando con Diego Andrada, que es de la Dirección Nacional. Tenemos una entrevista que hicimos ayer vía Zoom, e Ismael seguramente esté hincándole el diente a las últimas actualizaciones de lo que está pasando con el genocidio en Gaza. Sí, exacto. Y además, voy a hacer mención en este espacio que tenemos previo a una movilización que se va a hacer hoy en la Plaza Mártires de Chicago, en protesta por un como se le llama ahora, un conversatorio, que es una charla sobre arte y artesanía en Uruguay, emprendedores del rubro, por decirlo así, arte y artesanía, la cual los artesanos callejeros no fueron invitados, que expresamente fueron excluidos, y bueno, se comunicaron con nosotros y vamos a charlar un ratito de eso, porque nos mandaron un poco de material como para contarnos. Después a lo mejor hacemos un informe, claro, pero por lo menos para adelantar, porque la movilización la van a hacer hoy y en verdad, después hablamos. Bien, bueno. Para arrancar, vos que estudiaste en la Facultad de Humanidades, ¿no? Tuve mis años, sí. Y que ya te sacaron del padrón, no pudiste votar en una actitud muy democrática que tiene la Casa Máxima, de sacar a los que no estudian durante 3 años y olvidarse de ellos y despreciarlos. Tendría que mandarle tipo un WhatsApp diciendo, algunos nos eliminan del padrón, no te queremos más. Acá, ya no les permiten ni siquiera entrar. Claro. No te permiten entrar. Hay gente a la que no le permiten entrar. Qué bien. Yo te quiero aclarar algo, están peor que Peñarol. Porque Peñarol al menos te echa por WhatsApp. Claro. Yo vi ayer un descargo de, creo que es, no me acuerdo el nombre de pila, Marrero, que es una académica también de humanidades, que estaba muy
ofendida porque había dedicado toda su vida. Perdón, ¿Adriana Marrero? Adriana Marrero. ¿Está en Humanidades ahora? Porque No, capaz que me confundo. De Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. Estaba, el descargo era sobre precisamente, pero el tema era el mismo, era que no le habían dejado votar. Porque había tenido ese impasse de, no sé, dedicarse a otra cosa. Sí, un tiempo. 3 años. Creo que son unos 2 o 3 años. Alguien que tiene un vínculo, ningún evento, un vínculo histórico con la universidad, claro, que le parecía una estupidez. En el caso de ella, por ejemplo, que vote gente que le chupa un huevo y ella que le había de alguna forma dedicado la vida a la facultad, claro, a la Universidad de la República, la saquen del padrón. Así que bueno, no sé bien cómo funciona eso, pero está complejo. Lo que te iba a contar de Humanidades es que nosotros fuimos el único medio, tal vez porque a nadie le importe, no, obvio, que anunciamos hace un tiempo que el decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martínez, iba a renunciar a su cargo, lo cual se concretó la semana pasada. Yo tenía la noticia el lunes y será tan poco importante que no la dimos ni nosotros. Que era pero bueno, no, es un hecho, tuvo su importancia con todo el conflicto en el marco del genocidio en Palestina, porque recuerden todos los hechos que se suscitaron con esos estudiantes que fueron sumariados, que fueron perseguidos, que no los dejaban entrar a la clase. En el marco de eso cobró mucha importancia la comparecencia de Martínez en el Parlamento conjuntamente con Arín, dándole explicaciones al comité israelita sobre un montón de situaciones que dejaban en evidencia la necesidad que tenían de genuflexión. De estar bajo la órbita de esa organización. Y bueno, por eso es importante decir bueno que el decano que estuvo en el ojo de la tormenta termina renunciando, por lo que nos dijeron allí estudiantes de la 21 de junio, seguramente ante la conformación de un nuevo cargo de la Facultad de Educación, que se quiere conformar y que él podría ser uno de los perfiles que estén allí, por eso renuncia, no porque lo vayan... Porque va a caer para arriba. Algo así, pero bueno, está. Bueno, sí, pero a veces pasa que en los lugares menos importantes, digamos, la gente se empieza a dejar de cuidar tanto la espalda y empiezan a aparecer esos síntomas que capaz que en otros ámbitos donde todo el mundo se anda cuidando no pasa eso, que hagan esos papelones, ¿no? Es más fácil de observar esas... Sí, está bien. Chanchadas. Esas chanchadas. Capaz que sí, si lo ponemos más profundo sería como... que eso es un discurso que algunos dirán, bueno, sí, es muy fácil de hacer, que es, si hay posibilidades de ocupar en una estructura que está bastante podrida, algún cargo de poder sin tener que asimilar esas acciones. Claro. Si existe alguna posibilidad en ser el dueño de una empresa, el presidente de un sindicato, no. El decano de la Facultad de Humanidades, si tenés que lidiar, vos estás ahí, en un momento te explota la bomba de que el comité israelita te hace una denuncia y ahí arranca el juego. Claro. Y vos ahí tenés que reunirte y tenés que decir cosas y tenés que pasar algo. Claro. Y no creo que necesariamente te puedas sostener mucho en el cargo si te basaras en cuestiones éticas y... Bueno, ya lo dijo Nicolás Maquiavelo hace como 700 años. Claro. Suerte en pila. Ahí va. Era en otro idioma, no me acuerdo ahora muy bien. El título tendría que haber sido así, tipo suerte en pila. Y después hay que, para hilvanar el otro tema que quería comentar con ustedes, que creo que Mujica lo explicó muy bien, que es eso, bueno, siguiendo con la misma conversación que veníamos, pero es mejor que esté mi primo de presidente de la ONU que está ahora. Porque entonces hay como un discurso de ese, bueno, claro, obvio. Es verdad eso que vos decís, claro. va a ser cualquier cagada, pero como es él, va a ser menos. Y ahí lo bato con lo de Pablo Galliani, que está muy enojado porque lo echó el sindicato de ADEMU, del sindicato, y parece mentira que en estos momentos haya que las maestras tengan que andar explicando que si una persona que estaba afiliado al sindicato pasa del otro lado del mostrador, porque es la patronal, es el gobierno, es el que dicta las reglas de juego, y esas reglas de juego no favorecen al sindicato, naturalmente él tendría... Lo raro es que él se haya mantenido afiliado al sindicato. Claro. ¿No? Entonces salió a decir que respetaba la medida, pero que no la entendía, que tampoco entendía por qué echaron a todas las maestras que no habían avalado las medidas de lucha, porque la medida no solamente fue para él. Claro. Y ahí también hay un debate que está perdido en la sociedad, sí. que es... Disfrazarlo con un manto como de que, ay, qué violentos que son. Claro, si es injusto o no
expulsar de un sindicato a alguien que de forma no es obligatorio estar afiliado a un sindicato, de forma voluntaria elige afiliarse, y que ante una medida el sindicato considera que vos al no hacerla la estás boicoteando, porque así se llama ser un carnero cuando no tomas una medida, que vos del grupo al cual perteneces, el sindicato te dice, ¿para qué vas a estar aquí si tú no respetás las medidas que la mayoría de la gente vota? En otras épocas no se hablaba de esta forma, y sencillamente se los golpeaba incluso, no solamente se los expulsaba. Claro, el debate era más bien si había que matarlos o solamente golpearlos. Verdad, era un debate que tenían entre los anarquistas y los socialistas y los comunistas que más o menos transcurría en esos límites. Era o los cagamos a palo o los matamos. Entonces, ese era el punto del debate. Estamos muy atrás porque tienen que ir las dirigentes de ADEMU a andar explicando que capaz que no es retroactivo. No entendí mucho. Si no es retroactivo, ¿qué sentido tiene? Es como una amenaza. Es la próxima vez que seas un carnero. No lo entendí. Capaz que eso de otra forma. Mirá que no profundicé el tema, por eso no lo quiero. Pero lo que yo vi hasta ahora en una nota en la diaria venía por ese lado. No es retroactivo, no lo entendí. No, lo que pasa, perdón, sobre esto que decías vos. Hay mucha tela para cortar. Del concepto de boicotear, que me parece que hay que verlo de esa forma, porque realmente si el objetivo, si la medida de paro se hace justamente para inmovilizar el servicio, por decirlo así, y de esa manera hacer que se tome conciencia, hacer que la población tome conciencia, que dicho sea de paso, yo estoy en un grupo de padres de WhatsApp de la escuela de mi hijo y nadie, absolutamente nadie protestó por la medida, al contrario, todos los padres estamos acompañándola. Si viene alguien, si viene un maestro y entra a clase, o sea, realmente es boicotear la medida, es oponerse a, y equivale a que un tipo que de repente es socio de Peñarol, de repente se ponga la camiseta de Nacional y se ponga en la hinchada de Peñarol a gritar los goles de Nacional. O sea, yo creo que el ejemplo sirve. Sí, claro. Okay. O sea, ¿qué tenés que hacer? Al menos, me parece a mí, echarlo. Al menos. Sí. Para empezar a hablar, después vemos si retomamos aquellos viejos debates, pero al menos echarlo. Claro, bueno, porque ahí el sistema de valores, ¿no? En el fútbol está muy claro. Exacto. Yo creo que la perversión de Casciani está en esto de decir, ay, no lo entiendo, ¿no? Como hacerse el dolobu, ¿no? Y que, digo, a nadie le va a llamar la atención. Si yo el día del paro, creo que prendí la radio de mañana y estaba en Del Sol, decían, la verdad que qué horrible todo esto que ocurrió, de la violencia en la escuela, la verdad que la medida del paro es discutible, pero bla, 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 no seguía. Digo, a nadie le va a llamar la atención esa manipulación, digamos, de la conciencia de lo que es el trabajo de un sindicato y la lucha. Pero bueno, cuando sale de la mano de un tipo como Casciani, la verdad que es como denostable, como mínimo. Porque estaba pensando la lógica que tiene esto que decías de Del Sol, que es una referencia para gente que no se pone a pensar, y creo que ahí hay una gran traición. Sobre todo, además quiero decirlo específicamente, hay una gran traición, pero una horrible traición deliberada de determinados referentes progresistas y de determinados medios progresistas, ¿tá? De disfrazarle cosas que no son discutibles a la gente que confía en ellos y que por eso no se toma el trabajo de investigar, porque está haciendo un acto de confianza en ellos. Y como no se toma el trabajo y confía en ellos, les están desviando el rumbo, les están generando una interpretación que no se corresponde, que los pone en conflicto con lo que está ocurriendo en forma deliberada. Y hay cosas que no son discutibles. O sea, si hubo violencia en una escuela y las maestras y maestros resuelven un paro, ¿qué discutible? ¿Qué querés? ¿Que sigan entrando para que les sigan pegando? Sí, no tiene más. O sea, por ejemplo, la otra, cuando vimos la nota acá de Lavarello a Gerardo Leibner y decía, elementos más duros dicen que bueno, que es discutible esto del genocidio. No son elementos más duros, son elementos estúpidos. Porque los 4 puntos, los 5 puntos que indican que es un genocidio, ¿tá? Israel los está cumpliendo a rajatabla, no hay nada discutible ahí. Y no son elementos duros, son elementos engañosos. Y el problema es que Lavarello, al hacer eso, como es una referencia, como es una periodista, está engañando deliberadamente a su audiencia.
Volviendo al tema de Ademu y del el desaire de Sibila, me adelanté el tema, Wow. de Galliani. Me adelanté. También, A Sibila vamos a hablar hoy, pero tendrá Sí, más su adelante. o sea, casualmente por acá también vamos a hablar. Casualmente. Bueno, Galliani, Pablo Galliani, ¿no? El hermano también está en el mundo de la política y no se puede confundirlos. Hay en las redes toda una masa de gente, una masa gelatinosa, diría yo, de votantes del MPP que quedaron ahí como... Los invitaron a una fiesta, entraron y están ahí, son unos bichos raros que no tienen ni idea lo que es el socialismo, la izquierda, los sindicatos, la historia sindical. Claro. Son una masa que se hagan que no nacieron de un repollo, ¿verdad? Esto lo fagocitaron durante mucho tiempo, crearon sus Frankenstein, sus zombies del MPP que andan ahí opinando cosas y son los que más arremeten con estas minas que están de viva, que echaron a Cayani, ¿cómo me van a echar a Cayani? Cayani parece que es una cosa que no se puede tocar. Y tienen dos argumentos, si vos despejás todo lo que dicen, tienen dos ideas fuerzas que le instalaron, por supuesto, seguramente en algunos, escuchando al Pepe en M24, algunos habrán ido a la chacra y algunos se van tras eso, se fue diseminando, ¿no? Sí, sí. La tele, fundamentalmente. Hay dos argumentos que son de peso. El primero es que los sindicatos se hacen los vivos con los gobiernos de izquierda, eso lo dicen a cada rato. Ajá. Y uno puede hacer la investigación que quieran de cada sindicato, casi que no se dan ninguno. El sindicalismo hizo 2 plebiscitos en el gobierno de la calle Pou. Cuando empezó la pandemia, que recién empezaba el gobierno, hubo un caceroleo, que hasta ahora los de derecha le recriminan al movimiento obrero, que estaba el coronavirus y la gente, los sindicatos protestaban por situaciones que, o sea, no acompañaban las medidas del gobierno. 2 plebiscitos, la LUC, la ley de seguridad social. Las movilizaciones que hubo. Los paros de los maestros con el gobierno de la calle Pou y son similares, las movilizaciones. Claro. Las movilizaciones, porque además recordemos, nosotros hicimos la primera en mayo junto con colectivos contra la represión, pero después en junio ya el PIT-CNT hizo una en la cual además ocupó toda la avenida del Libertador. Claro. Después, las formas que se dan es otro tema. Lo importante es que se hagan. En Fugman también hubo terrible discusión interna, pero a la postre hubo movilizaciones contra el ministerio, contra el gobierno de la calle Pou. Primer argumento, entonces, que no tiene ningún asidero. Y el segundo, que habla de una esquizofrenia, creo yo, y de un maltrato, es la propia situación de decir, si vos me estás diciendo que sos el bloque social de los cambios y que somos nosotros, o sea, que lo que llegamos al gobierno somos nosotros, ¿por qué pretendés después que la gente esos que somos nosotros no te recriminen determinada situación? O sea, si vos mañana estás en el Franco Scopelli es el ministro del Medio Ambiente, tal vez te pidan los que te conocen que no se contaminen más. Los recursos naturales. Que no vendan los recursos naturales. Pero muchachos, me ponen me aprietan. Que lo hagan con Estamos el mismo todos énfasis juntos. que cualquier persona, con el agregado de que Franco Scopelli es uno de nosotros. Claro. Es una crisis de identidad, Entonces, claramente. secando la vida. ¿Cómo le van a pedir a la gente que no se enojen con el gobierno del Frente Amplio, que dio el presupuesto más magro de la educación de los últimos tiempos, que no atiende los problemas estructurales, que la promesa del 6+1 ni siquiera llegó al 4,5, que era el anterior histórico que tenían, está en el 2 y pico, que hay carencias por donde se mire, y que el discurso además sea ustedes están de vivo porque somos de izquierda. Claro. Y lo han dicho, por suerte, varios militantes del Frente Amplio en las redes, están muy enojados por decir, bueno, ustedes dicen que Milei es un buen gobierno, ustedes siguen la línea de Estados Unidos y nos dicen a los militantes que estamos cuestionando que somos de derecha, Claro. porque tomamos una medida sindical. Claro. Y ustedes la lista es larga. Sí, sí. Yo creo que como nunca este gobierno, este gobierno y la pasividad absoluta del Frente Amplio, porque ha generado incluso esta especie de esquizofrenia en la cual parece que el gobierno no es del Frente Amplio. Están mostrando a las claras cosas que algunos venimos diciendo hace mucho tiempo, que es esta fuerza política no tiene nada de izquierda, pero además lo que está usando, o sea, si bien viene usando la bandera de izquierda desde hace tiempo, ahora está como terminando de rajarla, ¿no?
O sea, no puede parar, no puede cortar con su inercia y ante lo inevitable del desgarramiento total, sobre todo de la estructura política, o sea, del aparato político del Frente Amplio, no puede tomar medidas que contravengan eso. Lo que hace es seguir rajándolo, es seguir despedazándolo. Porque en vez de decir, bueno, no, mirá, vamos a hacer una medida que de alguna manera contrarreste toda esta crisis que estamos generando, ¿no? Que es lo que vos decís, lo del presupuesto, lo de Milei, el genocidio, el apoyo incondicional a Israel, etcétera. Vos decís, hay muchos puntos. Porque no es solamente que el Frente Amplismo, o sea, que los militantes Frente Amplistas están calientes o por lo del genocidio, por una cosa. No, hay un paquete de cosas. Y en vez de hacer eso, para mí es insultante que hayan ido a presentar el presupuesto a los comités de base. Es insultante en varios sentidos. Es insultante para el resto de la población, que no es Frente Amplista, por ejemplo, pero es insultante también para las bases. Como para decir, vengo acá a presionarlos, ¿no? Y vengo como representante del gobierno, o sea que de repente una autoridad gubernamental se meta en un comité de base. Entonces, por donde se lo mire, está haciendo todos los esfuerzos. Realmente yo a veces digo, todos están con la estrategia Netanyahu, que es hacer volar todo en pedazos. Hacer volar todo en pedazos. Mira, voy a leer lo que publicó Alexis Capobianco, que hizo mención, porque es cortito y me parece que es muy, muy claro. Alexis Capobianco es un compañero que estuvo en Reactiva, que es una persona muy allegada a nosotros, que es también de humanidades, egresado de humanidades, un referente, un militante del Frente Amplio y de la izquierda uruguaya, y que sigue manteniendo una lucha interna allí. Dice, es ridículo que gente que apoya acríticamente a un gobierno alineado con Estados Unidos, gobierno que no fue capaz de denunciar el genocidio cometido por el gobierno israelí, que le vive haciendo guiñados o apoyos explícitos a Milei a través de su ministro de Economía, que mantiene la transformación educativa nefasta del gobierno anterior contra la opinión de todas las ATDs y sindicatos, te diga que le estás haciendo el juego a la derecha. También dicen que no hacíamos paros al anterior gobierno, lo que es una mentira absoluta. El gobierno de la calle fue el de los que enfrentó mayor conflictividad laboral. Tuvo 2 plebiscitos contra 2 de sus leyes fundamentales, la LUC y la Seguridad Social. Y si no tuvo más conflictos fue porque los admiradores del que dijo que había que hacer mierda a los sindicatos de la educación y del gobierno actual votaban en contra, porque decían que había que esperar al 2024. Por ahí, si alguien está distraído, el que dijo que había que hacer mierda a los sindicatos de la educación fue José Mujica, ¿no? Si ya no están a favor de las luchas de los trabajadores, si ya no les parece preocupante el alineamiento con Estados Unidos, asuman que ya no están tan lejos de la derecha, asuman que no le hacen el juego a la derecha, sino que juegan con la derecha directamente, haciendo las mismas políticas que esta y con sus votos en el Parlamento incluso. No se mientan más a sí mismos, ni le mientan más a los demás, y recuerden que el mismo presidente dijo que iba a seguir con el modelo económico del gobierno de la calle y que su gobierno no era del Frente Amplio. Porque ahí se inventaron aquellos de que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Frente Amplio. Claro. Vos sabés que sobre eso, perdón, hacía una mención interesante, Alexis, que a esto de esperen al 2024. Ya estamos en 2025. O sea... No, pero el tiempo es relativo. Claro, no, por eso, claro, pero ¿cuándo toca? Porque el asunto es, vos querías... Es una idea. Claro, vos querías protestar en 2022, 2023, te decían, no, esperá las elecciones. Bien, acá estamos, ya pasaron las elecciones, está fresquito, porque, o sea, hace poquito que el Frente asumió el gobierno, tiene todo el paño del mundo para actuar. Y acá estamos en lo que ustedes decían que había que esperar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que esperar a que 2029 ya sabemos que van a perder? ¿No? Porque lo vienen anunciando ustedes, vienen hablando de la alternancia, todo está. Así que está. ¿Qué tenemos que esperar ahora? ¿A 2034? 2034. ¿Esperar para qué? ¿Para esto? Estamos con el experto en asuntos políticos, Franco Scopelli. Bueno, muchas gracias. Franco Scopelli, la pregunta, y ya la traslado también a mi primo. Ahí va. Ante este panorama, los grupos o partidos que parecen tener cierta vergüenza de izquierda, llamémosle así, quiere decir, nosotros seguimos teniendo determinadas ideas que parecen de izquierda y están dentro del Frente Amplio. ¿Tiene el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PVP vida en tanto salgan del Frente Amplio? ¿Se puede dar ese escenario?
Suerte en pila. Suerte con llama. eso. Suerte con Porque eso. vamos a estar trabajando sobre ese punto. Bueno. Acá hasta el 2030. De acá tenemos un plan largo. Vamos a empezarlo. De Ya 4 años. ya Ahora estuvimos arrancamos. analizando un poquito, pero. No, me parece que, por ejemplo, recordando esto que decías vos de las palabras de Mujica, y que fueron casi que una de las despedidas que él tuvo, ¿no? La última opinión que tuvo fue algo de esto de la conflictividad y que como que me hacen, no me juegan para mí, ¿no? Digo que tiene mucha razón él en darse cuenta de quién es su enemigo, vamos a decir, ¿no? Acá en política, porque de alguna manera los sindicatos de la educación y otras organizaciones todavía son capaces de provocar en la gente una forma de pensar más autónoma y no unos zombies seguidores, ¿no? Que es de alguna manera el único antídoto que te puede agarrar como para no terminar avalando un genocidio, siendo un gobierno de izquierda, ¿no? Esa esquizofrenia. La única defensa contra esa esquizofrenia es un poco esa cultura en la que te mete cuando vos estudiás Bien, magisterio. pero me imagino que no vas a evadir la respuesta, ¿no? No. Estás dando un contexto. Me parece que es a partir de esas organizaciones, de esos sindicatos, que se puede construir algo y no desde los partidos que ya forman parte hoy en día del gobierno. Bien, ahí lo que dijiste fue dando tu opinión política de Sí. cómo construís vos el socialismo, y me parece muy bien, pero esa no era la pregunta. Mi pregunta era si los partidos que existen, por más que Franco Copelli no los considere... no quiera votarlos. No quiera votarlos y no les parezca que se pueda construir con ellos, que sigan teniendo un discurso de izquierda, o una práctica de izquierda que le las trasladan en las organizaciones donde inciden, por ejemplo el PIT-CNT, Sí, claro. donde el Partido Comunista allí desarrolla una agenda Sí. que es más parecida, un poco más tibia que la del alcalde de Nueva York, porque en vez del impuesto el 5% del patrimonio, acá es el 1% la propuesta, nos faltan 4 puntos ahí de izquierda. Ajá. Estamos 5 contra 1, faltan 4 puntos. Ajá. Pero bueno, que son medidas similares. Ujú. Si esos partidos pueden tener existencia fuera de la órbita del Frente Amplio, o ese miedo de desaparecer, viendo también el ejemplo de alguna forma de lo que le pasó el 26 de marzo, que no fue muy positivo para los intereses de ese movimiento, que se fue en el Frente Amplio hace ya un par de elecciones. Si tienen posibilidad. Y en la medida en que el objetivo y la filosofía es electoral, es difícil pensar que tengan una... O sea, si yo fuera ellos, me pegaría a la cola del Frente Amplio, digamos, porque Te unirías con el Frente es el Amplio. proyecto electoral, digamos. Ahora, capaz que hay algunos más que otros, pueden tener un proyecto que sea más allá de lo electoral. Pero, ¿y qué te parece? A ver, Ismael, pero los votantes de eso, los militantes de esos sectores, sobre todo el Partido Socialista y del Partido Comunista, sin despreciar el PVP, pero Sí. la masa de militantes está allí. Sí. ¿No van a empezar a decirle a sus dirigentes, che, no aguantamos más? Esa presión puede llevar como hacia una gravedad para irse, en el sentido de decir, vos, no, Andrade, no te la llevo más esta, de estar al lado de O'Donnell, al lado de... ¿Esa masa crítica existe? Para mí... ¿O es testimonial? Perdón, me voy a meter. Para mí el tema no es la militancia, porque la militancia, o sea, de lo que yo conozco, yo siempre digo, hablo de esto porque tengo amigos y amigas socialistas, tengo familia socialista, comunista, etcétera. Uno está metido en ese mundo en el cual participa de un país en el cual todavía nos conocemos entre todos, por decirlo así. La militancia yo no la veo conflictuada, digamos, por las medidas que toma. Creo que mantienen su actitud en función de qué. En función de que siguen apelando un poco a este discurso de estamos en una construcción que es lenta, hay que aguantar los latazos porque vamos bien encaminados y bueno, esto que se llaman las contradicciones y todo lo demás. Entonces, yo en ese sentido a la masa militante la veo, como les gusta decir a ellos, disciplinada. Es decir, no los veo con grandes conflictos, no creo que sufran una sangría por ahí, entonces no creo que se vayan. Pero el problema acá es que el fuerte de sus votos no viene de la masa militante. El fuerte de sus votos, de los pocos votos que tienen, porque aclarémoslo, tampoco es que tienen tantos. Pero les alcanza para tener representación parlamentaria. Sí, pero eso es, entre otras cosas, con acuerdos que tienen que hacer con otros partidos. Entonces, el problema es que, y ahí creo que Franco tiene muchísima razón, que es como la lógica es electoral, como decía Franquito,
El tema es que te mete en esos vericuetos. Y la masa votante, y ahí está el tema, hay cosas que le están revolviendo las tripas. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, en el caso de los socialistas no lo tengo tan claro, no sé por dónde viene la revolvida de tripas. Sí identifico a muchos que están sumamente indignados con el genocidio, sumamente indignados. En el caso de los comunistas, de los votantes comunistas, está claro que el problema es el presupuesto, el problema es las guiñadas que le hace este gobierno a Milei. El problema es los embates que tiene con el movimiento sindical, porque si viene gente que no milita en el movimiento sindical, sobre todo los votantes comunistas, tiene muchísimo respeto y cariño por el movimiento sindical y lo defiende. Y en algunos casos incluso, si no lo defienden, defienden las medidas de lucha colectivas. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, con la gente que yo conozco que tiene mentalidad comunista, yo siempre digo, ¿no? El comunismo además es una mentalidad que incluso a veces termina votando a otros sectores, pero es una mentalidad. Y esa gente está profundamente decepcionada con eso. Esa es la gente que probablemente termine no votando al Partido Comunista o al Partido Socialista y probablemente decante sus votos hacia otro lado. Entonces, para mí es eso. ¿No? Partiendo de esto que decía Franco, vos te das cuenta cómo lo que antes estaba más claro está empezando a enturbiarse de una manera que se ve como poco claro, porque, por ejemplo, el PVP va a seguir. El PVP tiene otro problema. Y el PVP, quieras que no, está bien, tiene poquitos votos, dijeras vos, tiene poquitos militantes. Pero son muy buenos militantes y son votos que al Frente le sirven muchísimo. El Frente necesita cada voto que pueda conseguir. Y gente muy capaz que todo el mundo quisiera tener en el cuadro. Claro. Pero por supuesto, porque no solamente son extremadamente capaces, sino que hoy por hoy yo creo que son como el gran bastión moral que tiene el Frente Amplio. No hay duda de eso. Son los compañeros y las compañeras que tienen, digamos, como no solamente una dimensión moral, sino una dimensión ética. Y lo digo porque he militado con muchos de ellos, a veces estando de acuerdo y a veces no estando de acuerdo, porque también he tenido problemas, pero es lo que siempre les reconozco. Entonces, y eso miren que tiene su peso, que también tiene su mística, que atrae votos y que yo creo que en este momento va a crecer. Acá están diciendo, por ejemplo, en el chat que están jugando para Salle y es algo que se puede evaluar. Las reacciones políticas en Uruguay son retardadas, ¿no? Tenemos en el sentido porque llegan tarde, en el sentido más claro, en el sentido más cognitivo, más claro de la palabra. Entonces creo que es parte de la propia idiosincrasia. Entonces, tal vez para medir si es posible una existencia por fuera del Frente Amplio, van a esperar a ver si Salle tiene 150.000 votos más en las elecciones que vienen, cuando ya va a ser medio tarde. Claro. Yo creo que esta discusión está presente. Vuelvo también a decir que lo hago en forma analista político. Me interesa muy poco en lo personal dar mi opinión al respecto. Creo que la gente más o menos sabe que es parecida a la que tiene el amigo Scopelli aquí, pero sí me interesa mucho este tema. Me interesa porque me parece que dentro de la política uruguaya debe ser lo único que tiene algún riesgo de algo divertido, de lo que puede pasar. Porque después realmente pasa muy poco, ¿no? Respecto a cómo se mueven las internas de los partidos. Exacto. Entonces esta discusión se debe estar dando. Hay muchos militantes que se deben estar preguntando, ¿no vamos a seguir bancando esto todo el tiempo? Parece que del otro lado cada vez van a más. No tienen, como decía Ismael, no tienen techo, o sea, se prenden a cualquier cable pelado. Sí, sí. Y bueno, si no se tiran, y si no son más de derecha todavía es porque no pueden, digamos, no hay. No les da el espectro. Claro, llegaron al extremo ya. Y aparte de algo que ya lo habíamos analizado, me acuerdo, en Radioactiva anteriormente, hace muchos años, era que cada vez corren más a la derecha. Entonces aparece Bianchi y el senador Da Silva como los únicos voceros válidos, porque los demás no tienen sentido. A tal punto que Argimón, que era la vicepresidenta pasada, es embajadora de este gobierno. Claro. Porque no tiene posibilidad Argimón de decir otra cosa por fuera del Frente Amplio, ¿no? Claro. ¿Cómo va a estar a la derecha de Odone? Está dentro de hecho. Entonces tener que ser Da Silva, tener que ser Bianchi, tener que ser medio histriónico, tener que ser Pedro Bordaberry, tener que ser ni Manini. Claro. Manini quedó disuelto en votarle todas las leyes al Frente Amplio porque piensan lo mismo. Exacto. Entonces, claro, es difícil ser de derecha también con un gobierno que te abarca todo.
Sí, es la contracara de disolver la cultura de lucha, esta tradición mediática, ¿no? De entreverar los tantos. Es como un hacha de doble filo que te termina pegando a vos. Claro. Y de repente tenés a todo el mundo de tu lado. Claro, ¿no? claro. Y lo otro es que la otra vez me lo hizo notar una persona que es muy perpicaz en esto de lo simbólico, que vos decís, viste que así como Ascendí, el caballito de batalla fue la corrupción, el colchón, etcétera, y le empiezan a dar ahí operativos mediáticos. Como no hay diferencias ideológicas entre Orsi y la calle Pou, lo que está instalado es que Orsi es medio nabo y que lo arrastran y que el otro es más proactivo. Y esa es la diferencia del debate que hay. Sí, claro, es un debate interno, que es ante la misma empresa que pensamos lo mismo, tenemos a un perfil de un tipo más activo, más joven y que va para adelante, y el otro que es medio nabo. Punto. Se termina ahí la división de la diferencia que hay entre ambos, ¿no? Sí, es esa y la corrupción. Porque, por ejemplo, ¿cuál fue el gran punto en cuestión del Frente Amplio como tal durante el periodo de la calle Pou? No fue oponerse a la LUC, no fue oponerse al plebiscito de la seguridad social. Fue la corrupción. Claro. Fue hacer astilla de Astesiano, valgan la cacofonía, ahí nada más. Y sobre todo, además, tomaron como símbolo de la corrupción a Astesiano y le dieron duro y parejo. Pero no había una crítica al modelo que, entre otras cosas, produjo a Astesiano. Exacto. Porque ni siquiera hubo... eligió mal a su guardia de seguridad. Claro, exactamente. Porque no era tipo, este tipo tiene vínculos con el narcotráfico y nosotros dijimos que el narcotráfico, acá hay un problema, no sé qué. No. No hay un cuestionamiento a eso. De hecho, hace poco asistí a un seminario sobre justamente donde empezaban a enfocar la cuestión criminal del narcotráfico, y lo que decían es, todo esto fue creciendo desde hace muchos años y es algo que ni siquiera está problematizado, ni siquiera a nivel jurídico. Entonces el problema es que nadie le da bola a algo que viene matando gente en Uruguay desde hace muchos años, y no pasa nada, y genera los tipos como Astesiano, o genera los ricachones en los barrios privados que de repente quieren poner mayores medidas de seguridad y convierten los barrios privados en verdaderos kibbutz. O sea, no en términos de actividad laboral, sino de seguridad y digamos como de dispositivo casi como de cárcel de ricos, ¿no? Entonces... Yo qué sé, me parece que no, es por un lado es eso, y por el otro lado es, por un lado este es más proactivo, por el otro lado este es más corrupto. Pero no hay absolutamente nada más que eso. La ejemplificación de la empresa me parece que está brillante. Sí, yo creo que hay varias lecturas así también de periodísticas sobre esta, como que el otro día ustedes comentaban, ¿no? De la alternancia, del no marcar el perfil, de que todo empieza a parecerse medio igual, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en Gabriel Pereira o gente que marca esa línea, pero que después no se plantean como desde dónde generar un perfil ideológico, desde dónde como poder marcar una diferencia. Entonces ahí yo creo que es la cultura de militancia, ¿no? y de hacer cosas en común, ¿no? Del cooperativismo, etcétera, que puede generar cierta identidad en grupos de gente que después puedan oponerse a decir, esto no me representa. Está bueno eso que decís de Gabriel Pereira, porque tanto él como Emiliano Cotelo son de esos periodistas que toda su vida lo dedicaron a hacer homogénea a la clase política uruguaya, y lo lograron. Sí. Han triunfado. Y ahora se quejan sí. de que faltan ideas, de que no. Bueno, ganaron, muchachos. Ahí, claro. Cuando las cosas se hegemonizan y son lo mismo y se empastan en una sola cosa, pasa esto. Claro. Sí. ¿Qué se pensaron que iba a suceder? Y lo digo porque es como, ciertamente es un poco peligroso el lugar al que arrojan a sus oyentes, ¿no? Ellos. Dale mate, ¿no tiene más mate? No, pero no quería cortarlo. No, digo que es un poco peligroso el lugar al que termina arrojando a los oyentes ese discurso, porque realmente es, ahora todo es igual, ¿no? Y estamos en el medio de este quilombo con el narcotráfico, la violencia, ¿no? Y hablas con los políticos y están todos como en la luna de Valencia. Y ante eso vos sos como el ciudadano perdido, ¿no? Es como claro. el ciudadano indefenso que lo único que tiene es su voto para hacer frente a la realidad. Entonces es como
te pintan una realidad como muy, muy negativista Claro. desde ese punto de vista, políticamente, ¿no? Es como sos una especie de desvalido político. Es que Digo, así no Yo- hacemos nada. yo creo que laburaron mucho para eso y también hay que aclarar algo. Sin ánimo de que esto suene a reproche, pero mucha de la gente que hoy se siente defraudada y decepcionada con el modelo de alternancia, o sea, no solamente con el Frente Amplio, sino con el modelo de alternancia, de alguna manera tiene que entender que uno de los grandes problemas es que se confió excesivamente en un modelo que, como bien vos decís, te convierte en un inválido político. ¿Por qué? Porque lo único que vos tenés que hacer es ir a votar cada 5 años y después callarte la boca. Y lo que te dice mucha gente, porque no son solo los políticos que te dicen no hagan olas, hay que esperar o a 2019 o a 2024 o al año que sea. Hay mucha gente que es la que te lo dice. Gente que vota, gente que cree en esta especie de milagro electoral, que es que cada 4 años hay un reseteo enorme de absolutamente todo y los países arrancan de cero y entonces como sube un gobierno de izquierda, todo va a ser de izquierda y todo es mágico y si no hay que defraudarse y cuando asume un gobierno de derecha todo va a ser de derecha y todo es mágico y si no hay que sentirse defraudado. Porque la derecha también defrauda a sus votantes, ¿eh? Y yo lo vengo sosteniendo desde la época en que ganó Trump en Estados Unidos. Yo me quedé afónico de gritar, este tipo les va a mentir a sus votantes. El que sacó más inmigrantes de Estados Unidos fue Obama, no Donald Trump. Por ejemplo, para empezar a hablar, el famoso muro lo hizo Clinton, no Donald Trump. Para empezar a hablar. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros permitimos que nos convirtieran en unos inválidos, por decirlo así, políticos, ¿no? Gente desvalida, gente que lo único que tiene que hacer es esperar. Y casi se podría decir que en este acto eleccionario, que yo siempre digo que de alguna manera es como una especie de limosna con la realidad, ¿no? Lo único que haces vos por la realidad es ir y poner un voto cada 5 años, también hay una cuestión de ir a mendigar, ¿no? Que es, queremos que nos salves, tenemos la oportunidad cada 5 años de expresar nuestro deseo de salvación, que siempre es defraudado, siempre, siempre. Y no nos cansamos. No nos cansamos. O sea, ¿cuánto llevamos ya en esto? No nos cansamos. Ponele a los que confían en esto y votaron al frente en 2006 y siguen manteniendo la esperanza. Tras 20 años, ¿siguen pensando que está todo bien, que se puede seguir confiando? Aparte, y cuando irrumpe, por ejemplo, ahora viste que se está dando en Brasil, en Belén, la COP30, que es donde hay empresas que contaminan, mineras, hablando del medio ambiente, Sí. hablando de la suerte de las comunidades de allí. En paralelo se reunieron las comunidades y invadieron y ocuparon el espacio. Y la única consigna que tienen es, nosotros venimos porque están hablando de nosotros. Claro. ¿Cómo va a hablar la empresa minera que contamina? Va a hablar de lo que le va a pasar a mi hijo y a mí no me invitaron. Claro. Y hay todo un debate de si era el método adecuado, ¿no? La ocupación del lugar, pero Volvemos el método, al- lo que no es adecuado fue no haberlos incluido. Entonces después los tipos te ocupan un espacio porque no es que le pusieron una bomba y mataron a todos los empresarios, ¿no? Claro. Lo que hicieron fue entrar y irrumpir en el espacio, es decir, acá estamos nosotros, 30.000 personas están organizadas por fuera, o sea, en estas comunidades están haciendo un encuentro paralelo ahora en Brasil, hay 30.000 tipos reunidos en carpas de toda América del Sur, digo, porque pasan cosas también donde esa forma de hacer política irrumpe y es lo único que se van a ver ustedes en los medios es la criminalización. Claro. Y si alguno de esos 30.000 hace algo medio, prende fuego a un auto, seguramente sea la tapa del país y Sí. quede por esa, ¿no? Claro. Pero el planteo central es, están hablando, mis hijos están tomando agua envenenada por culpa del señor que está ahí en esa cumbre, que es de una minera, y no me invitaron ni siquiera a discutir conmigo. Sí, Claro. sí, y me señalan de violento cuando entro, ¿no? Exacto. Vos sabés que estaba pensando, 30.000 es un montón. 30.000. Es un montón. Ahora, Es en términos brasileros, ¿no? Acá claro. es Pablo Cayani que lo echaron de Ademo y dice acá, claro, obvio. Acá Ahora, son ¿sabés violentos. ¿sabés lo que estaba pensando? Mirá, perdón, lo voy a tirar así, digamos, como, porque es una idea que vengo pensando de hace un tiempo. 30.000 ahí. Vos ves las protestas de las comunidades indígenas en Perú y Ecuador y son
increíbles. La cantidad de gente que ves es una cuestión disparatada, ¿no? Las comunidades originarias en Chile, donde tienen una presencia brutal. La lucha que están dando las colectividades mapuches en el sur, en la Patagonia, que ahora está intentando ser colonizada por los sionistas, ¿no? Otro intento estúpido. En Paraguay, digamos que es un poco más comprensible, de acuerdo a la historia, que las comunidades guaraníes estén un poco más acorraladas, pero tienen una fuerte presencia. Que un movimiento sin tierra muy importante. Claro, ahí va. Tiene el movimiento sin tierra que tiene, tenés razón. En Brasil también. En Brasil el movimiento sin tierra, en Brasil el movimiento de los pueblos originarios. A mí me parece que esto que llamamos la conquista y la colonización de América no solamente no terminó, sino que viene siendo un proyecto cuyo éxito es cuestionado permanentemente. Entonces, cuando hablamos de la vida en América Latina, cuando hablamos de la colonización y de la cultura blanca en América Latina, yo creo que estamos hablando, casi te podría decir, no de un fenómeno mayoritario, punto número uno, cuyo único mérito y el control que ejerce es el control de las burocracias estatales. Es el control de la burocracia estatal a la cual hay que sumarle la burocracia de la representación, entre las cuales hay que incluir a las organizaciones sociales, a las grandes organizaciones sociales que terminan generando grandes dispositivos burocráticos que muchas veces trancan sus propias luchas. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Pienso, sobre todo por una experiencia, algo que me contaba Nico hace un tiempo, que es que en Bolivia las comunidades originarias, entre otras cosas, por ejemplo, pusieron en arresto civil, llamémosle, a un ciudadano japonés al cual no van a liberar todavía, ¿tá? Tienen como su propio sistema de administración de justicia y de gestión de justicia, y andá y metete. Porque el asunto también es, perfecto, el Estado boliviano ¿qué hace? Va, se mete, tiene colonizado ahí. No tiene colonizado nada. Evo Morales tuvo que transar con esas comunidades que es lo más de izquierda. Negocian. Entonces, sinceramente, no solamente nos han mentido en tantas cosas en la historia, sino que también hasta las mentiras se nos meten en el análisis. Y entonces la famosa colonización de América es un proyecto que casi se podría decir que tras 500 años es un proyecto fallido. Es un proyecto fallido. Era eso. Perfecto. Otra cosa que quería comentarles es, ¿le suena quién es Hernández Lares? No, seguramente no lo conocen. Domingo se llama el nombre de pila. Conozco un Domínguez. Es el jefe del del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Aérea Venezolana del gobierno bolivariano de Venezuela. Lindo currículum. Mano derecha de Maduro. Ahí va. Y bueno, ante un episodio el martes pasado, hace 2 días, de una nueva avioneta que fue derribada por aviones de guerra venezolanos, ya van aclaró él el martes, que ya van 24 aeronaves que son derribadas, inutilizadas, o como quieran llamarle. Domingo Hernández atribuyó este éxito... Perdón, ¿fue el domingo o el martes? Al fortalecimiento del Comando de Defensa Espacial Integral, instancia encargada de la coordinación de la soberanía aérea del país. Vamos a ver justo una de las imágenes donde derriban a una de las avionetas. Izquierdo se ve la avión de guerra, y adelante la avioneta del cañonazo. Esta música es original del avión. Venía escuchando estos pilotos. Como decíamos, parecía la canción de Johnny de la Polla Record. Venía escuchando como metal el piloto, viene el perfil de enfermito mental. Sobre esto decir que, así como decimos, es increíble que Trump siga bombardeando lanchas en el océano Atlántico, en el Caribe, sean o no narcotraficantes los que estén allí, sin ningún tipo de mediación judicial, ¿no? Sin saber si son pescadores, narcos, si son jefes de la banda, si son apenas unos soldaditos. Lo que sabemos es que eran culpables. Lo que sabemos es que son culpables y los matan. No podemos, no hemos visto muchas repercusiones. Lo hemos dicho ya el jueves pasado sobre estos derribos de avionetitas
en el espacio aéreo venezolano, que tildan de que en este caso lo que explicaba la nota era que como se comunicaron y no contestó, ya está. Está mañana. Entonces, es medio extraño. Y ya lo veníamos diciendo también con esto de la arremetida que pasó en Río, de que parece que Trump marcó la agenda y hay que demostrarle al jefe de esta parte del mundo, ¿no? Que nosotros somos capaces de hacer lo mismo que hace él. Estas medidas de Venezuela no van a otra cosa que a eso, ¿no? Y también hay inocentes o hay personas que sin ser juzgadas tienen un problema enorme, ¿no? Mueren, son derribadas, son interceptadas, son reprimidas. En el caso, no todas las avionetas explotan y mueren las personas, pero sí varias de ellas. Pero en la total impunidad. Sí, sabés sobre todo en esto lo que no es solamente la ejecución sumaria, sino la teatralidad, lo extremo, ¿no? Y lo despiadado, ¿no? Porque yo qué sé, no le anulás electrónicamente los mandos para que tenga que hacer un aterrizaje forzado en la sabana y poder capturarlos. No tirás un gomón en el agua para abordar 3 gomones en el agua. No es que tiene unos comandos especiales espectaculares y los SEALs y no sé qué. Vos podés abordar esas lanchas y capturar a la gente. ¿Por qué de repente? Pueden casar con un calderín. Claro, tirar un misilazo. O sea, ni que fuera gas. Un misilazo que sale $10.000 para tirar una lancha que no debe estar llevando ni Exacto. un 5%. Exacto. Entonces es como la receta Israel, ¿no? Es tipo extremo. O sea, cuanta más sangre, en Río sobre todo. Vos sabés que además yo veía las imágenes de los cuerpos alineados en Río y me hacía acordar a las fosas comunes en Gaza, de la misma forma en que antes me hacía acordar a las fosas comunes en Srebrenica, de la misma forma en que me hacía acordar a las fosas comunes en los campos de concentración nazi, ¿no? Una puesta en escena que se respeta. Sí, es como, es parte del manual, ¿no? Tipo, che, ahora hay que ponerlos todos en fila, sacar una foto, alardear de esto. Y vos decías, o sea, es como eso, el déjà vu permanente, decís, vos esta cultura no para, boludo, ¿no? O sea, tiene que ser violento, tiene que ser espectacular, tenés que destrozar gente, porque además es el destrozo de la gente. Yo veía en algunos videos que obviamente no circulaban en las redes, los cadáveres, la laceración brutal de las balaceras. Y vos decís, y después no terminaremos dentro de 2 o 3 años enterándonos que la mitad de estos pibes no pertenecían a ninguna banda, y eran simplemente gente que pasó por ahí, alguna banda o alguien del ejército dijo, tiene que haber un muerto más, porque eso pasa también. Ya hay bastantes testimonios de familias que estuve siguiendo, colombianas, asegurando que su hijo, bueno, no estaba ni ahí metido en eso, pero más allá de eso, lo que decimos, si estuviera metido, tampoco igual lo pueden hacer. Claro. Y después vi a una asociación de pescadores, de una islita esa que está ahí en el Caribe, sí, que los tipos estaban preguntando qué iba a pasar con ellos, ¿no? Claro. Porque ellos salen con unas lanchitas y tienen miedo. Y tienen todo, me imagino yo que yo estaría recontra cagado hasta las patas. Dale, salí a pescar hoy. Estás ahí en balizas armando el botecito y decís, el otro día. Loco, me voy a comer un garrón de novela, claro, ¿no? Pero incluso lo que vos contabas la otra vez, ¿no? Los ciudadanos franceses. Los ciudadanos franceses. Claro, los ciudadanos franceses de las Antillas, los ciudadanos holandeses de Curazao. Sí, que tiene nada de que pinte algo. Claro, que tienen sus yatecitos, viste, que no sé qué. Claro, eso. Obvio que tipo salen y dicen, no pasa nada porque yo soy blanco, yo soy europeo. ¿Y vos estás seguro? O sea, vos estás seguro que Donald Trump, que justamente, primero que nada, yo quiero que entiendan algo. En Irak, el ejército estadounidense no tenía una idea, en verdad, de qué estaba bombardeando. Claro. ¿Ustedes piensan que eso cambió? Me refiero a Irak 92, me refiero a Irak 2003. ¿Ustedes piensan que eso cambió? ¿Ustedes piensan que verdaderamente saben lo que bombardean? En Gaza, donde solamente el aparato de inteligencia británico ha volado casi que todos los días para conseguir información. ¿Ustedes verdaderamente piensan, se comen el cuento de la tecnología, de que saben incluso hasta cuando voy al baño qué es lo que hago? No. No es así, no funciona así, y el problema es que uno de estos ricachones de Curazao que le lava el dinero a vaya a saber qué narcotraficante va a salir con el yatecito y va a terminar hecho pedazos. Está bueno para contrarrestar, digamos, ver la otra forma de abordar el problema, digo,
la entrevista que le hacen a Gustavo Petro de la BBC, cuando estaba ahí con todo el tema de la ONU, que el entrevistador de la BBC, bueno, le dice, ustedes pasa que, dando ya por hecho, ¿no? Le dice, usted no ha colaborado en esta guerra a la cocaína, ¿no le parece que eso, ¿no?, impacta negativamente en su relación con Estados Unidos? Y el tipo se toma, de la entrevista que dura unos 40 minutos, se toma 25 minutos para explicarle paso a paso cómo es el proceso de plantación de la cocaína, cómo ha sido él, ¿no?, sacándose cartel, ¿no?, también, pero desde otro punto de vista, de la cantidad de que era el récord de incautaciones de droga, y cómo los campesinos que vivían ahí, si ellos le arrancaban las hojas, ya saben todo dónde están, obviamente, pero si vos le explicaba todo el sistema de funcionamiento del narcotráfico para decirle, mirá, si yo le arranco las hojas al campesino, el mes que viene la tiene plantada de vuelta. Claro. O sea, porque no come de así. eso, vive de eso. Y Claro. lo que termino generando, si agarro y ataco y le meto una matraca a todo el mundo que está ahí en la vuelta, es una hambruna, primero, en toda la población de un sector enorme de mi país. Entonces digo, bajame un poquito, ¿no? Le decía, Claro. Bajame un poquito el rifle y sentémonos a conversar de este tema. Claro. Pero además, justo un entrevistador de la BBC. Viste que renunciaron dos Sí, importantes sí, cargos de la BBC sí. por la manipulación de una entrevista con Donald Trump en la campaña. Sí. Sí. No, por eso, y están haciendo agua por todos lados. Pero además un cronista de la BBC, que no leyó historia, no leyó la Tremendo. guerra del opio. Los invito a ver la entrevista porque el Dale, Petro que se la hace vean. una fiesta sacándola a pasear al tipo de la BBC, al blanquito, que lo intenta, ¿no? Pero contame de esto, le dice, vos tranquilo que ahora Claro. vas a entender, ¿no? Y sigue contando con mucha tranquilidad. Periodista que seguramente quería luchar contra las drogas. Sí. Hola, vamos a luchar contra las drogas. ¿No? Un periodista inglés luchando contra las drogas me mata, boludo, me mata. Perdón, antes de entrar en el tema serio, les comentaba esto, quería hablar Sí, es verdad. de la movilización, porque de alguna manera tiene que ver con cosas que hemos venido charlando. Dentro de la cantidad de cosas que el gobierno uruguayo y que el Estado uruguayo viene tratando de impulsar está la producción artesanal. La producción, llamémosle como de arte artesanal, de artesanías, etcétera. Y con ese motivo es que hoy organizó una reunión, una conferencia en la cual van a exponer, entre otras cosas, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, acerca del tema. Y lo interesante es que invita a artesanos de Punta del Este, a artesanos de Piriápolis, pero no invita a artesanos de otras partes, no invita, por ejemplo, de Rocha, no invita de Montevideo, sobre todo no invita a aquellos que hacen la labor y que venden su trabajo en forma ambulante y en las ferias y todo, los que, como se dice habitualmente, tiran el paño, ¿no? ¿Y cuál era el criterio para la invitación? ¿Se sabe algo? No se sabe, porque lo más gracioso es que... discrecional. Claro, porque además lo gracioso es que la asociación, la Federación, perdón, de Artesanos Callejeros del Uruguay conoce al senador, y para qué lo tengo por acá, bueno, conoce al senador que organizó Antonini, el senador Antonini, lo conocen personalmente, es decir, han dialogado con él, es un senador por el departamento de Maldonado. ¿De qué sector? Creo que, si no me equivoco, siendo de Maldonado, Partido Nacional, si no me equivoco, no lo rastreé, ¿sabes? Porque recién nos empezamos a comunicar con la Federación hace poquito, hace nada, hace 24 horas, menos todavía. Y lo que nos llamó la ¿Es Eduardo Antonini? Sí, creo que sí. Es del MPP. ¿no? Ah, mira. Por eso, Mirá. por eso la confusión de que era del Partido Nacional. Y bueno, viste cómo es, ¿no? Esto es parte de un síntoma también. Sí, claro. Ya si antes te ibas a confundir a Germán Araujo. Es que, pero de alguna manera siempre fue porque las raíces La no... pregunta es ¿quién es Germán Araujo? La pregunta que más he escuchado en las últimas semanas después del cambio de la calle. Bueno, la cuestión es que no los invitan. En la invitación que extendieron, pidieron confirmar asistencia, pero no proporcionan una vía de comunicación para confirmar dicha asistencia. Y en verdad parece ser como una especie de estratagema para dejar a la Federación de Artesanos Callejeros afuera, literalmente. Y el problema es que ellos vienen siendo reprimidos brutalmente
tanto en Montevideo, en algunas ferias de Canelones, en Maldonado, por supuesto, en Colonia. De hecho, en Colonia hace unos años mataron a un compañero de ellos. Entonces, lo quería dejar planteado porque hoy justamente más o menos a esta hora van a hacer una movilización en protesta ahí en la Plaza Mártires de Chicago, y después vamos a ver si podemos sentarnos a charlar un rato con ellos para conversar un poco sobre esto que es, llamémosle como la economía del apartheid, ¿no? Porque vos invitás a unos, excluís a otros, generás entonces una discriminación que rompe el movimiento. O lo intenta romper. O lo intenta romper, porque de alguna manera y bueno, y los artesanos de Piriápolis, que de alguna manera ya ganaron esto que se llama un derecho, que en verdad es un privilegio, ¿no? Les dieron un privilegio. ¿Y cómo se van a sentir? Los artesanos que, por ejemplo, los artesanos que están en las ferias de Atlántida, por ejemplo, que pagan el puesto y que, bueno, se avinieron a este sistema que les otorga el privilegio en función del pago del puesto. ¿Se van a aliar con esta gente, pese a que el mismo sistema luego los perjudica de otra manera? Y no, es una complicación, les mete una complicación. Claro. Porque el régimen de apartheid es eso, es otorgar privilegios como derechos y generar divisiones. Entonces, esto es lo que está viviendo ahora el ambiente de la producción artesanal, de la cual, en este caso, la Federación, las productoras y los productores de arte callejero están sufriendo las consecuencias de esta discriminación. Era eso.